Every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night. Así amenazaba Donald Trump a Irán en el día de ayer. Todos los puentes de ese país quedarán destruidos para las 12 de la noche de este martes y todas las centrales eléctricas del país dejarán de funcionar. Arderán, explotarán y nunca podrán volver a ser utilizadas. Demolición total. Eso es lo que promete el presidente de Estados Unidos. Ya antes había dicho que hará que Irán regrese a la edad de piedra. Y al escuchar estas amenazas surge la pregunta, ¿tiene Estados Unidos derecho a hacer esto? ¿Puede Estados Unidos destruir el sistema energético de Irán? Y no me refiero a las capacidades militares o si se justifica o no desde el punto de vista de la defensa y de la geopolítica, sino a la luz del derecho internacional. Y la pregunta surge porque hay muchas voces alzándose, alertando sobre los riesgos de que si estas amenazas se cumplen, se podrían cometer crímenes de guerra. Algunos advierten incluso que ya se están cometiendo varios en este conflicto que transita su sexta semana. Yo soy Johan Ramírez y este será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para profundizar en estos asuntos tan complejos, le doy la bienvenida desde Madrid al señor Jesús Troconis. Él es profesor en Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid. Y desde Santiago de Chile saludo al señor Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería y profesor en Seguridad Internacional. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa. Yo quisiera comenzar con usted, señor Troconis, y vamos a arrancar por lo más elemental. Explíquenos ante todo, de la manera más simple, por favor, qué se considera un crimen de guerra de acuerdo al derecho internacional. Bueno, está perfectamente tipificado el crimen de guerra en el Estatuto de Roma, aprobado en el 98, aunque entró en vigor en el año 2002. Los desarrollos y las condiciones para que se produzca tal tipificación están desarrollados en artículos posteriores, 6 o 7, por allí, pero en este caso bastaría decir con que el uso de la fuerza ya es un crimen internacional. De manera que está fuera de contexto, es transgresor los Estados Unidos con lo que está haciendo. No me cabe la menor duda de que merece la condena de la comunidad internacional. Quiero ser muy claro en esto. No puede evadir un Estado así como así las normas que constituyen el cuerpo regulador del derecho internacional contemporáneo. Y a la luz de esto, señor Sánchez Tapia, esto que nos dice el señor Troconis, ¿podemos considerar entonces que los ataques a infraestructuras civiles en este conflicto son crímenes de guerra? Bueno, yo creo que no necesariamente, ¿no? O sea, yo creo que lo que estamos viendo aquí hay que empezar por decir que no es más que una bravata de Trump, ¿no? O sea, no podemos decir que esté cometiendo ningún crimen de guerra porque todavía no ha hecho más que amenazar, ¿no? O sea, si lo que quiere hacer son ataques indiscriminados, entonces sí puede que en algún caso esté cayendo en la comisión de un crimen de guerra, ¿no? Además, por otra parte, es una cuestión, la utilidad de esa estrategia es dudosa, como se demostró en la propia Segunda Guerra Mundial. Pero yo creo que llegado el momento habría que verlo caso a caso, ¿no? Es lo que yo creo que corresponde a la luz del derecho internacional humanitario, ¿no? Entonces, desde luego, si lo hace de forma indiscriminada y sin ninguna justificación que responda a las razones por las que se bombardeó un determinado objetivo, entonces eventualmente sí pudiera hacerlo. Pero yo no me atrevo a hacer un diagnóstico, decir que categóricamente que lo va a hacer, ¿no? No me atrevo. Claro, usted tiene toda la razón en que en ese sentido hasta ahora lo que estamos escuchando son muchas amenazas. Sí ha habido ataques ya contra infraestructura civil y contra infraestructura energética, pero en ese sentido yo quisiera volver un poco con la teoría, con usted, señor Troconis, porque hay unas áreas grises, yo estaba leyendo sobre el tema, y hay unas zonas que me parecen un poco ambiguas, grises, porque según entiendo hay un asunto con la dualidad de ciertas infraestructuras, es decir, son infraestructuras que pueden ser utilizadas al mismo tiempo con fines civiles y con fines militares. ¿Qué dice en este sentido el derecho internacional? ¿Es legal considerar ese tipo de bienes como objetivos de guerra? No, yo creo que en ese caso tiene razón mi colega Salvador. Hay que ser sumamente
cuidadoso en la interpretación de la norma jurídica porque no es posible calificar o interpretar un hecho delictivo desde el punto de vista del derecho internacional contemporáneo si este no se ha probado o no se ha debidamente interpretado. No me cabe la menor duda, eso sí, que de cometerse semejante barbaridad, el Estados Unidos se convertiría lamentablemente en un transgresor evidente del derecho internacional. Pero no prejuzguemos, esperemos exactamente que el facto nos indique cuál va a ser la interpretación definitiva. Porque una cosa, y es un axioma en derecho, una cosa es la verdad de los hechos y otra cosa es la verdad procesal. Entonces, hay que esperar que se cumplan las amenazas que hasta ahora apuntan con gravedad al mantenimiento de la paz y a la convivencia pacífica. Eso es cierto, eso es cierto. Claro, pero lo que sí hemos visto, y de eso sí ya está, digamos, son hechos, desde hace 6 semanas ha habido constantes bombardeos a infraestructura civil y centrales energéticas, yacimientos de gas, incluyendo el South Pars, el más grande del mundo. Ayer mismo Israel atacó una planta petroquímica iraní, una planta nuclear iraní sufrió daños durante el fin de semana. Eso sin mencionar los ataques que prácticamente a diario lleva adelante Irán contra objetivos energéticos en los países del Golfo. ¿Son estos, señor Sánchez Tapia, crímenes de guerra? Porque ya han ocurrido esos ataques a infraestructura civil y energética. Bueno, pues pueden serlo, pero yo insisto, no me atrevo a decirlo porque no tengo todos los datos, ¿no? Lo que dice el derecho internacional humanitario es que los objetivos civiles, per se, están fuera del alcance de los ejércitos en el momento de la guerra. Pero también dice el derecho internacional humanitario que esa protección cesa si son utilizados militarmente por una de las partes, ¿no? Entonces, podemos encontrarnos en algún caso de esta naturaleza. De modo que yo, insisto, yo no me atrevo a decirlo, ¿no? Habría que ver en qué condiciones, en qué circunstancias, con qué razón, porque si hay una necesidad militar que lo justifique, esos objetivos son legítimos. Entonces, eso es lo que hay que ver, ¿no? Yo la verdad es que con los datos con los que trabajo y los de los que dispongo, pues no me atrevo a emitir un juicio, ¿no? Ni siquiera, además, sobre la proporcionalidad, porque esa es otra cuestión en la que hay que mirar, ¿no? Que hay que mirar. Con arreglo al jus in bello, cualquier acción militar tiene que estar sujeta al criterio de proporcionalidad. Bueno, es posible que lo sea, pero no lo sé. Y yo creo que en algunos casos puede estar justificado. Me interesa muchísimo eso que usted menciona, la proporcionalidad, señor Troconis. Usted que conoce el tema también muy bien, ayúdenos a entender de qué se trata la proporcionalidad en una guerra y cómo se puede medir. Desde luego, lo que recomienda o aconseja la norma jurídica es el respeto a la paz, buscar la solución de conflictos también taxativamente enumerada, pero desde luego que la legítima defensa reconocida puede que Israel, en este caso, y en ese sentido sí no puedo apreciar sino ante los hechos que sí se ha excedido porque no hay ninguna proporcionalidad. Israel no solamente ha respondido a un ataque terrorista que dio inicio a su contestación, a su protesta frente a los acontecimientos que produjo Hezbollah en territorio de Gaza. Entonces yo creo que allí hay un exceso definitivo porque en este momento no estamos hablando de Gaza, es que estamos hablando de ataques al Líbano, también con la justificación de que es el terrorismo al cual se percibe. Creo yo
que lo más prudente es conservar la calma y la cordura para buscar una mejor interpretación de los hechos que se suceden. Porque en ese sentido tiene mi querido colega Salvador la prudente actitud de esperar qué es lo que se puede constatar o no. Pero en definitiva, todo indica de que hay una perturbación que mueve los principios de la paz, de la existencia de la libertad, de la democracia, de todo de todo el complejo de normas que dan origen al Estado y a la propia comunidad internacional, que es el término jurídico y no sociológico, para saber que estamos en un proceso terriblemente bélico que va a echar por tierra, y tengo la impresión, todas las bases del derecho internacional contemporáneo. Hay que recordar además que estos acontecimientos de crímenes de guerra han sido dulcificados por el derecho internacional humanitario, que entró en vigor a través de los convenios o pactos de Ginebra. Yo creo que no podríamos exagerar en ocultar, ¿no?, nuestra preocupación, nuestra grave preocupación por lo que nos hace sentir o percibir que estamos en el umbral de una reforma abrupta de las relaciones internacionales y, desde luego, de todo el acervo que constituye la regulación jurídica internacional. Sí, Estamos entiendo. en grave... Yo pienso cuando estamos hablando de este asunto, porque parece inevitable hacer una comparación, una suerte de paralelo con el otro gran conflicto que estaba sacudiendo el mundo antes de esta guerra en Irán. Me refiero a la guerra, por supuesto, en Ucrania. Y cuando Rusia, señor Sánchez Tapia, yo sé que ambos son muy prudentes en el análisis, ¿no? Y por supuesto es lo que corresponde. Pero yo me pregunto, cuando Rusia ataca infraestructura energética en Ucrania, por ejemplo, y deja a millones de civiles sin electricidad, sin calefacción en el invierno, surgen ONGs denunciando crímenes de guerra. Aquí estamos escuchando al presidente de Estados Unidos amenazando con destruir en 4 horas, dice él, toda la infraestructura energética de Irán, con destruir en 4 horas todos los puentes de ese país, con hacer que Irán regrese a la edad de piedra. Y yo me pregunto, ¿hay alguna diferencia entre lo que hace Rusia con Ucrania y lo que Trump está prometiendo hacer con Irán, más allá de que muchas de estas acciones Rusia las ha cometido en Ucrania y Estados Unidos está amenazando? Pero llama esto la atención. ¿No le parece a usted, señor Sánchez Tapia? Bueno, sí, pero esa diferencia a la que usted alude es que es clave, ¿no? O sea, Trump de momento se mueve en el plano de la retórica, ¿no? Y mientras que Putin ya ha pasado a la acción, ¿no? Incluso en el caso de Putin, yo también lo miraría cuidadosamente, ¿no? El problema del derecho internacional humanitario, lo que ocurre es que está mostrando claramente sus limitaciones, ¿no? Porque, claro, cuando se estableció asumiendo la buena fe de todos los países que lo abrazaron y asumiendo el buen funcionamiento del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero claro, ninguna de las dos condiciones se están dando ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues está muy bien, es una extraordinaria declaración y tiene además un enorme valor normativo, pero evidentemente está mostrando bien a las claras las costuras, ¿no?, y las limitaciones y como ha dicho antes el profesor, la falta o la poca adecuación de ese derecho internacional humanitario, tal como está ahora, a la situación global de incertidumbre y de inestabilidad, en un momento en el que el orden internacional en el que vivíamos parece que está colapsando, ¿no? Desde luego, si Trump ataca indiscriminadamente, entonces sí podría decirse que está cometiendo crímenes de guerra, pero insisto que de momento se mantiene en el nivel de la retórica, ¿no?
Claro, pero usted deja en evidencia o subraya esas limitaciones del derecho internacional y cuando lo escucho yo me pregunto, bueno, entonces, ¿qué nos queda, señor Troconis? ¿Qué puede hacer el derecho internacional contra eso si es que puede hacer algo? Yo voy a ser absolutamente consecuente con lo que ya he escrito. En relación a la agresión de Rusia, la antigua Unión Soviética comete un crimen de derecho internacional al agredir a Ucrania. Pero es que lo más grave es que él no intenta destruir, porque no es un país que tiene bajo su subsuelo riqueza petrolera o gasífera. El hidrocarburo no está en Ucrania. Es un país de paso para ellos llegar a Europa en la distribución de su petróleo o de su gas. Claro, pero entonces, ante ese escenario yo lo que me pregunto es ¿qué puede hacer el derecho internacional? Porque, y justamente yo pensaba eso, y dice, bueno, el derecho internacional hablamos como si fuese una instancia, una entidad concreta, cuando en la realidad no es más que un concepto, me parece a mí, una teoría. ¿Qué puede hacer entonces ese ente invisible para frenar los excesos de la guerra, señor Troconis? Muestra su debilidad prístina, la falta de coacción, la falta de coerción, la falta de aplicación, porque hay un vacío allí. Pero es que además la estructura del derecho internacional encuentra su mejor expresión en la constitución o conformación de la Organización de Naciones Unidas, que tiene un organismo que ha estado bajo protesta durante largos años, inclusive por parte de quienes han sido secretarios generales de la Organización de Naciones Unidas. Me refiero al Consejo de Seguridad. Ban Ki-moon o Kofi Annan, ambos fueron secretarios generales de Naciones Unidas y condenaban absolutamente el comportamiento o el veto en manos del Consejo de Seguridad, monopolizando 5 miembros todo lo relacionado con la paz y la seguridad mundiales. Es más, el propósito era que ellos intentaran conservar la paz y la seguridad mundial. Oh, paradoja. Si Rusia, miembro del Consejo de Seguridad, que tiene a su cargo salvaguardar o poner a buen resguardo la seguridad y la paz mundiales, es agresor, se constituye en un agresor. Eso te demuestra perfectamente que no hay otra alternativa que reformar las estructuras del derecho internacional, porque en definitiva no podemos burlarnos de nosotros mismos o burlarnos de los demás diciendo que no hay agresión, que no se ha hecho, que Ucrania no ha hecho absolutamente nada. No, yo eso no lo justifico para nada. Y perdóname que me prolongue un instante, porque en relación al caso de Venezuela, muy fresco todavía en nuestras mentes, que es el encarcelamiento de Maduro, hubo un despliegue en el mar libre, como decía, Mare Liberum, como decía Grosio, de las fuerzas navales norteamericanas, pero después entraron bajo una justificación que por lo menos alivia o atenúa o hasta llegaría a enfrentar delitos monstruosos que son el terrorismo y el narcotráfico. Ya. Sí, ahí nos salimos un poco del tema porque y entramos en un programa que sería un tema aparte, porque el tema de Venezuela es súper complejo también y ya el tema de Ucrania también nos implica otras complejidades. Sí, yo antes de terminar solo quisiera preguntarle a usted, señor Sánchez Tapia, porque usted pertenece a las Fuerzas Armadas y pues hay una lógica, ¿no?, dentro de los conflictos bélicos. Y entonces yo me pregunto si el derecho internacional ya no puede
hacer o tiene limitaciones que usted mismo ventilaba hace unos minutos, esas limitaciones para controlar, ¿no? Para ponerle freno a los excesos de la guerra, ¿qué limita entonces el accionar las tropas en el terreno en un contexto como este? Bueno, vamos a ver, yo quiero partir una lanza también en favor del derecho internacional humanitario. Es cierto que no hay ningún elemento coercitivo, porque ni siquiera el Tribunal Penal Internacional es ese elemento, porque en el ICC participan, o sea, están sujetos a la jurisdicción del ICC solo los países que participan en él, y hay muchos países que no voluntariamente no quieren. Pero eso tampoco es la solución. Pero yo sí creo, y respondiendo a su pregunta, que por lo menos todo el derecho internacional humanitario tiene el valor normativo, es decir, instituye un criterio de conducta que cabe pensar que con el paso del tiempo generará repulsa y rechazo hasta eliminarlos, idealmente ciertos tipos de comportamientos. Lo que sí que digo es una cosa, y es que en ausencia de elementos coercitivos, en ausencia de todos esos instrumentos, es esencial que los ejércitos, y cuando digo los ejércitos me refiero a los soldados, uno por uno, estén imbuidos de un claro sentido ético de su trabajo. Es decir, un soldado no es un criminal, no es un asesino en serie, no es un mercenario, es una persona que trabaja y que recurre a la violencia legítima que el Estado, o sea, una nación, deposita en sus manos, delega en sus manos. Y eso supone asumir una grave responsabilidad ética. Por lo tanto, yo creo que al final todo precipita en lo importante que es dotar de formación ética correcta y sólida y profunda a todos y cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas de cualquier ejército. Es interesantísimo el análisis sobre las limitaciones, las fisuras que quedan en evidencia en el derecho internacional en este momento en el que pues, Estados Unidos amenaza con destruir por completo a Irán, tomando represalias contra distintos países en el Golfo Pérsico. La infraestructura energética de muchos países está siendo puesta a prueba y con ello también sacudiendo la economía de todo el mundo. Y entonces surge la pregunta, ¿hasta dónde llega la guerra? ¿Dónde están los límites de ese conflicto y dónde comienzan los crímenes de guerra? Pues una pregunta dificilísima de responder que por supuesto no pretendíamos nosotros aclarar acá porque era un tema que ni siquiera la justicia internacional podría responder en este momento, pero intentamos pues dar algunas luces para comprender dónde estamos parados. Desde Madrid, Jesús Troconis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III, y desde Santiago de Chile, Salvador Sánchez Tapia, general de Brigada de Infantería y profesor de Seguridad Internacional. Muchísimas gracias a ambos por su análisis y a todos ustedes que nos han seguido. Como siempre, gracias por su compañía y su confianza. Ya saben que nos pueden escuchar también como podcast en todas las plataformas donde escuchen podcast, en Amazon, Apple, Spotify y también en todas nuestras redes sociales. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.